más una vez en nuestra serie de entrevistas en portuñol. Yo soy Meir Calmos y hoy estamos acá con Eliyahu Chances. ¿Sánchez? Sánchez. Un brasileño nunca va a conseguir decir directamente 100%. Estamos acá con Eliyahu y vamos a hablar un poco sobre el proceso de conversión, mudanzas en la vida, cómo se hace, por qué lo hace. Empezamos del comienzo, del principio. ¿Usted tienes cuántos años hoy? 31. 31 años. Naciste en Mexico City. Sí. Una pequeña ciudad con pocas personas. Poquitas. ¿Pero no en Mexico City? Sí, Mexico City. Ah, Mexico City. ¿Y allá viviste? Sí, viví hasta tranquilo, los 14 años. Sí. como uno judío. Claro. ¿Qué religión? Nuestra familia era católica, pero de una manera tradicional, no religiosa. Se iba una vez o dos veces a la iglesia, no era... ¿Católica quiere decir católica, protestante o quiere decir Católica. católica Sí, 100%? 100%. Pero no vivían como católicos 100%. ¿Iglesias, domingos? No, era También una no. vez al año. Digamos, éramos como Mazortim católicos. Reformistas Tradicionalistas, católicos. Sí, tradicionalistas tradicionalistas. católicos. Sí, y así viviste hasta... Hasta que tenía 14 años cuando nos mudamos a Estados Unidos. Ujú. ¿Y pensaste sobre religión hasta ese tiempo o viviste? Bueno, lo que pasa es que No había tuve procura. experiencias en la niñez donde encontré cosas judías Allá, en México. Cuando iba en tercer año de primaria, una de nuestras maestras quería hacer una biblioteca para nosotros en el salón y que todos trajéramos un libro. Todos trajimos diferentes libros para niños. ¿Tenías cuántos años? Tenía 8 años. 8 años. Entonces ella todos trajimos libros y los íbamos a poner en un librero y los íbamos a sacar prestados, etc. Sí. ¿Qué pasó? Ella trajo el diario de Ana Frank. Ella trajo, la profesora. Sí, trajo el diario de Ana Frank. Yo creo que nos quería enseñar la idea de que un niño puede decir su propia historia, etcétera, etcétera. Obviamente el diario de Ana Frank no era apropiado para esa edad. Teníamos 8 años y Ana tenía, cuando pasó, tenía como 12 años, 13 años, esa edad. Sí. Y los temas de los que habla son un poco más maduros. Mas, sin embargo, nos interesó la idea de que la niña hablaba de sí misma, de su historia, y le preguntamos qué pasó con ella, quién era. Entonces la maestra nos comenzó a hablar de los judíos, del O sea, holocausto. ¿por qué lo pasó lo que Sí, pasó? Esa es la sí, pregunta. Sí, ¿por qué pasó todo lo que pasó? Y nos empezó a hablar de los judíos, cómo habían sido perseguidos en Europa. ¿Y a usted te interesaste los mucho nazis. entender? Sí, me interesaba. O ¿Por sea, qué? ¿Por qué? a mí siempre me interesó aprender cosas, yo no sé por qué. Al mismo tiempo que estoy estudiando, Sí. comienzo las clases en la iglesia para hacer primera comunión. Entonces, ¿Qué es primera comunión? Yo no primera comunión comen- es como un ritual católico que se hace, no importa. En esta edad. Sí. Sí, sí. Entonces, parte del estudio que teníamos que hacer era estudiar lo que era la Biblia y estudiamos el Sefer Bereshit, Génesis. Entonces, me encantaba estudiar las historias de los Sabot, estudiar las historias de la salida de Egipto, cosas así. Y hay algo muy interesante que en este libro generalmente no usan el nombre judíos, pero en este libro por alguna razón sí hablaba de los judíos. Entonces, En Génesis. sí, en la traducción que teníamos, obviamente. No era Génesis Mamash, era una versión para niños. Entonces recibí como una idea positiva del judío. A pesar que Génesis todavía no había un pueblo No había judío en pueblo Génesis. judío, claro. El pueblo judío empieza solo en Shemot. Sí. Nombres. No, de hecho es Bené Israel, ni siquiera es judíos hasta después del reino. Sí. Pero entonces tenía ese interés aunado con la idea de Ana Frank, etcétera. Próximo año, cuarto año de primaria, tengo la misma maestra y estamos estudiando gramática en la escuela. Entonces, para eso tenemos que hacer oraciones, mishpatim, Sí. y para analizar toda la gramática. Y escribió sobre la unificación alemana. Sí. Eso fue en el año 90. Y hablamos por qué se va dividido. Y volvió a hablar de la guerra, volvió a hablar de los judíos. No sé por qué no tenían que ver con el tema, pero volvió a hablar de ellos. Y se me quedó muy interesante. Me interesó mucho saber la historia de Europa, de los judíos, etcétera. O sea, la Segunda Guerra y el Holocausto te interesaron de manera especial, que empezó con Anne Frank y continuó con la historia completa del Holocausto. Y usted tenía solo todavía 9 años. 9 años, 10 años, 10 ya años, entró sí. dentro de la historia. Y la última cosa que pasó el año siguiente, quinto año, tenía 10 años más o menos, teníamos historia del mundo.
Entonces estábamos estudiando, no lo estudiamos, no tuvimos tiempo, pero yo estaba leyendo el libro porque me interesaba, sobre la historia del Imperio Romano. En un pequeño fragmento habla de la guerra en Jerusalén y la diáspora. Entonces ahí sentí algo, como que la idea de que el judío tenía un hogar original, una casa, un país original, una nación. Hasta esta época, con mi poco conocimiento, yo pensaba en los judíos como los gitanos, como gente esparcida en el mundo, como gente nómada. Entonces en este momento entró como en mí una idea de que había un lugar original, una patria judía original. Y me siguió interesando la historia. ¿Nunca pensaste eso, que Israel es la patria del pueblo Nunca judío? aprendí, es que nadie me enseñó realmente. Yo solito llegué a esa conclusión. Después obviamente seguí estudiando y empecé a aprender. Sí. Pero ahí llegué como ese entendimiento y ahí siempre me gustó estudiar historia y todo ese tipo de cosas. Fue como el inicio. Esa fue como el inicio, la primera vez que escuché todavía cosas como judías. niña. Todavía No es como niña. todavía maduro suficiente para entender, absorber. Sí. Y en determinado momento ustedes cambiaron para Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. ¿Cuántos años tenías? 14 años. 14 años. Ya estás más maduro. Ya más maduro. Ujú. ¿Todavía continúas leyendo historias del Holocausto o ya Historias de la sosegaste guerra. un poco? No, historias de la guerra, todo ese tipo de cosas me interesaban. Sí. ¿Y viajaste para Estados Unidos con su papá, con su mamá, que fueron? Vivimos, ¿Trabajo? Sí, por trabajo. Primero vivimos en Nueva York y ahí llegué a ver judíos religiosos con kippah y todo eso. La primera vez. Sí. En México hay judíos, hay muchos judíos, pero uno no los ve porque hay una diferencia en donde ellos viven, donde yo vivía. Sí. Después nos mudamos a otro lugar y estaba yo ya en la preparatoria, 16, 17 años. Me entró la rebeldía adolescente y decidí que no había Dios, que no había nada de religión, no me interesaba, no quiero saber de esto. Empecé a estudiar así sobre religión, religiones del Oriente, diferentes versiones del cristianismo, Islam, todo ese tipo de cosas empecé a estudiar. Pero, ¿como ateísta? Sí, porque se me hacía interesante, a pesar de que no creía. Eso fue a los 16 años, empecé a estudiar, hice todo tipo de cosas, meditación, todo tipo de yoga, todo ese tipo de cosas. Sí. Más o menos a los 10... Si fueses vivir en Israel, si vivieras en Israel en esta época, se va acá a India para pasar un tiempo, Sí. para intentar Sí. entender las cosas espirituales. Sí. Allá estaba lejos de la India, sí, es Sí. algo suelo en su camino. Entonces, el último año de preparatoria yo tenía 18 años Sí. y pasaron varias cosas. Yo fui seleccionado para una clase especial de sociología que era a nivel universitaria, pero enseñada en la preparatoria, que era estudios culturales. Entonces, en eso estudiamos la historia del Holocausto, de lleno. Más una vez. De lleno. O sea, la historia del O sea, Holocausto. el Holocausto está siempre junto con usted. Todos los lugares que vienes te traen la historia del Holocausto, de todos los Sí. lados. Entonces, parte del proyecto final, fuimos al Museo del Holocausto en Washington, tuvimos una persona sobreviviente a hablar con nosotros, todo eso. Al mismo tiempo, estaba haciendo yo un deporte, lucha libre, que en las preparatorias hay lucha libre, como lucha olímpica. Sí. Y en mi equipo había judíos. Es normal tener judíos en la escuela. ¿Usted hacía lucha libre también? Sí. Ajá. Así que un poco para atrás, me voy. No, brasileño, ¿qué? No. En mi equipo había chicos judíos, o sea, en la escuela había chicos judíos. Es común tener gente judía en la sociedad, no es algo diferente en Estados Unidos. Todo el mundo está mezclado. Como sport. Sí. No, en la escuela. Pero en el equipo teníamos un chico judío que me invitó a pasar Hanukkah con él. Ujú. Entonces fui a Judío. su casa judío, comimos lácteos, jugamos el dreidel, etcétera, etcétera. Eso me hizo muy interesante. Algunos años ¿Y después... esa fue la primera vez que llegaste a la casa de un judío? Sí, esa fue la primera vez que yo llegué a la casa de un judío. Y él sabía que usted no sos judío, Claro. pero son colegas del colegio. colegas, Es son un colegio no amigos. judío. No, un colegio normal. Un judío que estudiaba en un colegio. Estados Unidos es diferente porque la gente no está dividida, Sí. ¿entiendes? La gente secular no está dividida. Entonces, eventualmente, cuando tenía 18 años, mis padres se volvieron protestantes de religión pentecostal. O sea, ahí se volvieron realmente religiosos. Y querían influenciarme a que fuera parte de la iglesia. A mí nunca realmente me interesó. Pero a esta época empecé a estudiar, en la universidad empecé a estudiar. Sí. Y dije, bueno, es importante para mí aprender sobre la religión cristiana por el hecho de que la gente que amo es importante para ellos. Y tomé una clase sobre el Nuevo Testamento y después tomé una clase sobre el Tanaj. Entonces siempre estaba metido en esas cosas de religión.
para conocer mejor la religión, por influencia de sus papás también, que querían que usted estudiase más No, ellos querían que yo fuera religioso como ellos. como Yo no quise, protestantes. pero yo pensé en aprender para darles cabo, porque sentí que era importante, honor. sentí que era importante que yo entendiera esto que era importante para ellos. Sí. Después de una época, después de algunos años, mi papá, ellos en su corriente cristiana tenían una vista favorable del judío. Existen escuelas cristianas que hablan de que el judío tiene su pacto y el Sí. cristiano tiene el suyo. No, son muy pocas las que piensan así, Lo pero que se existe. llama del doble pacto. Sí. Quiere decir, El judío tiene su pacto. vivas como quieres vivir, yo vivo como quiero vivir y nadie tiene que, Sí, bueno, entre judíos y cristianos, no entre los demás. entre judíos y cristianos. Sí. O sea, hay cristianos que no son misionarios. Sí. Que Existe. siempre pensamos, como hablamos, que yo pensé que los judaísmo es la única religión del mundo que no es misionaria. Todas las religiones del mundo sueñan, el sueño de ellos es transformar todo el mundo en cristianos, transformar todo el mundo en musulmanos. Y acá la religión judaica es yo pienso, única de las únicas religiones que no tiene intención de convertir a nadie. Sí. Vivimos como vivimos y quien quiere entrar, Es interesante porque estos grupos generalmente sí hacen proselitismo a otra gente, pero a los judíos no, porque creen que sí. su pacto es verdadero y eterno. Es único solamente con los judíos, muy y esta interesante. es una facción del protestantismo. Es una facción pequeña en el protestantismo. Protestantismo. Bueno, avanzando en esto, les gustaba estudiar cosas sobre el judaísmo. Y un día mi papá decide ir a la sinagoga, aprender a ver qué era. ¿Tu papá? Mi papá, sí está, siendo el cristiano y todo, ¿no? Y le hago, Por pues, curiosidad. por curiosidad. Y le hago, ¿Cómo te pues, explicas eso? voy contigo. A mí nunca tuvo curiosidad de entrar a una iglesia, por ejemplo. No sé por qué. Baruch Hashem, pero no, hay gente que, yo siento que, No, ¿de dónde se nace la curiosidad? siento que mi familia y yo somos personas espirituales y gente que le gusta buscar y aprender cosas, ¿me entiende? Entonces le hizo una cita con el rabino para visitar a la sinagoga. Sí. Entonces como mi papá no, Marcó con el rabino, ¿no? Sí. Entró de No, no, no. sorpresa. Entonces como mi papá no hablaba tanto inglés como yo decidí ir para traducirle. Sí. Y dije, bueno, es interesante todo esto. Entonces de repente nos ¿Qué sentamos sinagoga ortodoxa? conservadora. Conservadora. Entonces nos sentamos junto al rabino, enfrente del rabino, y dice, ¿en qué puedo ayudarlos? Y le dije, pues queremos aprender sobre el judaísmo. Sí. Yo dije, bueno, yo voy a aprender y voy a enseñarles lo que quieren aprender mis padres, porque soy bueno enseñando. Y me dice el rabino, se me queda viendo y me dice, ¿te quieres convertir? Y aquí, sin pensarlo, dije, sí. Aún era ateo, aún no creía en las religiones y eso, pero era algo como que nace Benishma. ¿Qué te pasó en la mente Sí, en como- aquel momento? Entré en shock, sí, ¿por qué no? ¿Cuántos años tenía? En esta época ya tenía 20 años más o menos. Mm. ¿No es una crisis de adolescencia todavía? No, ya no. Como el ateísmo y ahora judaísmo. Bueno, una crisis, no, el ateísmo fue a los 16, eso ya tiene años después. Y si es una crisis de adolescencia, todavía la tengo. Baruch Pero, Hashem. o sea, todavía no conocías lo que es judaísmo, pero concordar en qué. Es como como se dice en el judaísmo, nace venishma, ¿no? Sí, En primer lugar, hacemos, después escuchamos. sí, O sea, ya tenía algo de judío en usted. En primer lugar, tal vez. ya hace por ahí. directamente sin escuchar. Entonces el rabino me dice, trata de espantarme, me dice, ¿sabes que te tienes que circuncisar? Le digo, supongo que tienen algún tipo de anestesia. Y me dice, le dio risa y me dijo, ok, sí, ven los martes. Y empecé a estudiar. Y después de más o menos como 2 años, él se fue y 2 años. terminé la conversión en otro lado con otro rabino por diferentes situaciones. Pero una vez que entré a la comunidad, yo fui muy fuerte ahí. Los domingos tenían una clase para los niños y yo ayudaba a enseñar porque yo fui maestro. Y después terminé trabajando en el centro judío, en las clases preescolares. Y cuando estaba en la universidad, participé en una organización llamada Hillel, que es un grupo universitario judío. O sea, siempre en todo lo que me podía envolver, judíamente Te fuiste hablando, envolviendo. me volví de lleno. El problema es que en la ciudad donde estábamos no había gente judía religiosa o la gente judía joven. Y la gente joven generalmente no le interesaba la religión. Entonces siempre estaba yo con los ancianos, con la gente mayor. Pero el conservatismo era fuerte allá. Conservatismo, yo lo veo de una manera favorable en el contexto de que me sirvió como un escalón para llegar a mi meta. Aprendí mucho, obviamente no aprendí lo que he aprendido ahora, pero al inicio simplemente aprendí a pensar diferente. Y eso, la idea de que hay diferentes opiniones, la idea de que uno puede, de que hay una conexión con Dios, cosas
importantes en el judaísmo, que uno no nace con pecado original, que uno no nace marcado, que uno puede crecer. Y eso existió en lo que aprendí, aún siendo conservador, en el movimiento conservador. Eventualmente, O sea, se puede aprender de todos sí, cuando tenemos el ideal en nuestra frente. sí. Eventualmente llegó a nuestra ciudad, llegó Chabad. Sí. Yo siempre tenía como algo adentro que me decía que tendría que buscar la ortodoxia. No es llegó un Chabad, es llegó el Chabad. Llegó Chabad. Cuando llega Chabad, hay una... Entonces, no llega en silencio. Cuando Chabad llega con todo. todo. Entonces, cuando llegó el Rab de Chabad, inmediatamente fuimos a recibirlo y yo de ahí en adelante me pegué con él totalmente y lo ayudaba y siempre estaba asistiéndolo. Mi nombre aparece todavía en la lista de fundadores en la casa de Chabad. Entonces, no sabía yo qué hacer. Quería cambiar mi vida. Por un lado, quería ir al ejército allá y todo eso. Había terminado ya la universidad, estaba trabajando, pero no sabía qué hacer. Pero pues, sería mejor que fuera a Israel. Entonces, investigué qué calificaba para Aliyah. ¿Largaste completamente el conservatismo y entraste en el Chabad o fuiste hasta ahora Iba a ambos. en los dos lugares? Sí, iba a ambos, porque obviamente Chabad cuando entra a enseñar a la gente no es estricto. La gente poco a poco. Entonces iba con ambos, aparte de mucha gente que me quería, aún frecuentaba la sinagoga conservadora. ¿Qué pasó? Un día le dije al rabino que si me podía dar una carta, porque estaba pensando tal vez ir a Israel. Y él me dijo, no puedo ayudar, yo te conozco y te aprecio mucho, pero no puedo ayudar a alguien a convertirse, es política nuestra. Entonces me sentí muy mal y En el Chabad. dejé de ir a Chabad. Entonces él me vino a buscar al trabajo que era el centro judío. Me dijo, mi nombre era Oscar. El Rav de Chabad fue me dijo, buscarte. Oscar, ¿cómo es que no has ido a Chabad? ¿Dónde? Sí. Y le dije, es que me sentí mal. Le dije, mira, cuando te conocí, mi esposa me preguntó, ¿qué vas a hacer con él? Y yo le dije, si él es fuerte y tiene decisión, le voy a proponer que vaya a la yeshiva. Y si va a la yeshiva y ve que es algo que puede hacer, entonces vemos qué podemos hacer para convertirlo apropiadamente. ¿Estás dispuesto? Le dije, sí. Y fui y pasé 2 meses en una yeshiva de Chabad de Nueva Jersey. En Nueva Jersey. Obviamente, regresé a la casa de blanco, con un poco de barba, ya todo emocionado después de todos los fabrengens y todo. Me encantó. Y me dijo el Rafa, ok. ¿2 años? No, 2 meses, estuve 2 meses. Entonces me dijo... Soy Eliyahu Chabadnik. No, judío. Judío. Entonces Respuesta cierta. Sí, entonces me dijo el rabino, te voy a dar el teléfono de un dayan, de una Beit Din de Nueva York, habla con él. Y hablé con el dayan y me preguntó toda mi vida. ¿Un dayan de Chabad? ¿Un dayan? No, Chabad no hace conversiones, un dayan Haredi. Entonces me preguntó todo, dice, mira, donde estás no te puedes convertir porque no hay una comunidad fuerte que te apoye. Entonces el Rab que tienes está haciendo un gran trabajo, pero no tienes una Keilah que te absorba, que te adopte. Entonces te tienes que ir. ¿Ir para dónde? A un lugar donde hay una Keilah. Sí. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a Nueva York? ¿Me voy a Atlanta? Voy a Israel. Si voy a dar un paso, de una vez, vámonos con todo. Si es para cambiar, ¿por qué no cambiar de extremo hasta el otro lado? Mira, yo creo que como llegamos ya a Israel, es un punto bueno para hacer una pausa ahora entonces. Ok. Continuamos de la Aliyah, después que hacemos el Aliyah para Israel, esa nueva historia, podemos continuar entonces en la próxima vez. Perfecto. Entonces agradezco para usted por encuanto por la historia hasta ahora. Agradezco a ustedes también por escucharnos y esperamos que nos acompañen ustedes más una vez en la continuación de la historia de Eliyahu. Muchas gracias.